Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos y amigos que nos sintonizan a través de este canal Verdades Eternas, un canal enfocado en predicar las buenas nuevas de salvación, porque Cristo viene pronto. El que ha de venir vendrá y no tardará. Te doy la bienvenida a la lección número 10 de la escuela sabática, que para esta semana se titula La Devolución. Voy a pedir la bendición y la dirección de Dios. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, santificado y glorificado sea tu nombre. Te doy gracias, Señor, porque nos permite estudiar su santa y bendita palabra. Y ahora, Señor, necesitamos la dirección de tu Santo Espíritu para que podamos comprender cuán importante es ponernos a cuenta antes que llegue el momento de la muerte. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El versículo de memoria para esta semana lo encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14 y versículo 13, y leo la palabra del Señor. Y oí una voz del cielo que dijo: escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas y sus obras les sigan. Hay una bienaventuranza de acuerdo al escritor del Apocalipsis, el apóstol San Juan, porque el Espíritu testifica que sus obras le seguirán si ellos mueren en el Señor. Como decía el apóstol San Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, todo lo que venga, vivir en Cristo será una bendición, y si morimos va a ser una ganancia. Y aquí, de acuerdo al Apocalipsis, nosotros tendremos una bienaventuranza porque nuestras obras nos acompañarán. La muerte, como nosotros lo hemos estudiado en las lecciones anteriores, es una realidad que nos acecha a cada uno de nosotros y que puede estar en cualquier momento. El día de hoy es el momento en el cual nosotros estamos viviendo lo que nos pertenece. En un momento más adelante no sabemos qué puede pasar. El día de mañana no nos pertenece. Por eso el llamado de Dios para cada uno de nosotros es que hoy nos pongamos a cuentas con Él, que hoy le entreguemos nuestro corazón, porque llegará el momento de la devolución, donde tendremos que devolverle lo que le pertenece a Dios, es decir, el aliento de vida vuelve a Dios y el cuerpo vuelve a la tierra que Él lo da. Pero cuando llegue ese momento, tú y yo necesitamos estar a cuentas con Dios en Cristo para que nosotros no tengamos ninguna preocupación. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, versículo 16 al 21, encontramos una parábola del hombre rico insensato. Es una parábola que resalta mucho en la lección de esta semana, ya que la hacienda de un hombre había producido muchísimas ganancias y este hombre pensaba para sí mismo: ¿qué voy a hacer con tantas ganancias? Porque no tengo dónde guardarlas. Y él dijo en su corazón: hoy ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar mis graneros, los voy a edificar más altos y ahí voy a guardar todas las ganancias de mi hacienda. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos días. Por consiguiente, come, bebe, disfruta y regocíjate. Pero el Señor le dice a este hombre necio: esta noche vienen a pedir tu vida, y lo que has sembrado, ¿para quién será? Así es todo hombre que es rico para sí mismo, pero que no es rico para con Dios. Esta parábola nos deja muchas lecciones importantes a cada uno de nosotros. En primer lugar, nosotros encontramos que este hombre no tenía un problema con la ociosidad, ya que era un hombre emprendedor, laborioso, su empresa era fructífera y había tenido mucho éxito, ya que su hacienda había producido muchas ganancias. Este hombre no era deshonesto, ya que todas sus riquezas, todas sus ganancias las había obtenido a través de un trabajo arduo y diligente, ya que este hombre era muy trabajador. El problema de este hombre es que solamente pensaba en sí mismo, no reconocía a Dios. Él en ningún momento dijo: pues yo voy a darle a Dios lo que a Él le pertenece de estas ganancias, voy a darle alguna ofrenda para el Señor, o voy a ayudar a mis hermanos menos afortunados que yo, ya que cuando nosotros obtenemos algo es gracias al poder de Dios, ya que la vida, la salud, las facultades, las oportunidades, todas vienen de Dios, y Dios es quien nos da el poder
para obtener las riquezas, como lo dice su santa y bendita palabra. Pero este hombre, cuando estaba meditando para sí mismo, él en ningún momento él dijo doy gracias a Dios, sino que él empezó a pensar solamente en él mismo y solamente en él. Primero yo, segundo yo y después yo. Esta es la problemática de muchos hoy en día, que solamente viven para agradarse a sí mismos. Ahora bien, encontramos en esta lección que este hombre no reconoció a Dios ni tampoco reconocía a su prójimo, ignorando los dos grandes mandamientos de la palabra de Dios. El primero de ellos: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y esto incluye también todos los bienes que nosotros poseamos. Agradarás a Dios con las primicias de todos tus bienes, y tus graneros se llenarán de mosto, dice la palabra de Dios. Pero este hombre insensato, el rico de la parábola, no lo hizo de esta manera, no reconoció a Dios. En segundo lugar, vemos también que no reconoció a su prójimo. El segundo mandamiento de la ley de Dios es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero este hombre no dijo voy a compartir mis riquezas, o al menos voy a apartar parte de estas para ayudar a los menos afortunados, a los más necesitados, a los pobres. Dice la palabra de Dios que el que da a los pobres, a Dios le presta. Y a través de su santa palabra encontramos muchas apelaciones en que nosotros ayudemos a los más necesitados, a los menos afortunados, con las riquezas que Dios nos ha provisto tener y hacer gracias a su poder, a su amor y a su misericordia. En segundo lugar, nosotros encontramos una situación muy relevante. Esta noche vienen a pedir tu vida. La vida, mis amados hermanos, es corta, la vida es espuria. La Biblia lo declara, que nuestra vida es como la flor del campo, que pasa el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Pero a veces nosotros vivimos y pensamos y actuamos como que si nunca fuésemos a morir. Pero la realidad es que la vida de nosotros es corta. A lo mucho, en condiciones normales, una persona puede llegar a vivir 70 o 80 años, dice la palabra de Dios. Pero a los niños, a los jóvenes, a los adultos, puede sorprenderles la muerte en cualquier momento. Y a este hombre de la parábola, la muerte le iba a sorprender esa misma noche. Dios le dijo: esta noche vienen a pedir tu vida. Por consiguiente, el enfoque de nosotros no debe de estar en acumular riquezas o cosas materiales, porque estas cosas son pasajeras y nuestra vida es corta y espuria. Y me gustaría compartir una lección o una historia que es muy relevante, que puede aplicarse para esta lección. Un caminante pasó por una ciudad donde se hospedó en la casa de un hombre sabio, a lo cual el caminante observó que este hombre no tenía ni muebles ni utensilios para su casa. El sabio solamente tenía una camita pequeña donde él descansaba y una mesita donde ponía sus pergaminos para poder leer e instruirse. A lo cual el caminante le pregunta al hombre sabio: señor sabio, ¿dónde están los muebles de esta casa, los utensilios de esta casa? El sabio le respondió con una pregunta y le dice: tus muebles y tus utensilios, ¿dónde están? El hombre le dice: pero ¿por qué me pregunta por mis muebles? Porque yo soy un caminante que solamente voy de paso. A lo cual el hombre sabio le respondió: yo también. Muchas veces nosotros nos afanamos por tener casas bonitas, muebles bonitos, utensilios bonitos, caros, de último modelo, y a veces son cosas que necesitamos, y si tenemos el poder y el esfuerzo para adquirirlos, bueno, está bien. Pero es que el enfoque de la lección es precisamente que no nos afanemos por tener cosas materiales, porque todo lo que nosotros hagamos en esta tierra aquí va a quedar, ya que, como dijo el sabio de esta historia, nosotros solamente estamos de paso. Nosotros pasamos en un momento y nuestra vida se nos va en un instante. La palabra del Señor declara de que la vida del ser humano es como la neblina, que en un momento aparece y vienen los rayos del sol y las neblinas desaparecen. Así también es la vida del ser humano. Por consiguiente, el enfoque de nosotros no debe de estar en adquirir y poseer y acumular tesoros materiales, porque la vida es corta y las cosas materiales quedan en este mundo, quedan en esta tierra. Ahora el Señor le hizo una pregunta a este hombre rico e insensato y le dice: lo que has
lo que has guardado para quién será. Hay muchas personas que hoy en día dejan pocas o muchas posesiones materiales y lo que dejan son pleitos para su familia. Y precisamente es lo que está diciendo la lección de esta semana, que nosotros, mientras tengamos las facultades accesibles de nuestra mente y nuestras capacidades físicas, podemos salvaguardar muchos problemas a nuestros familiares escribiendo un testamento legalmente, ya que cuando nosotros desconocemos las leyes estatales y gubernamentales de ciertos países, estos pueden aplicarse a ciertas situaciones si nosotros descuidamos o somos negligentes en escribir un testamento. Y precisamente creo que tal vez todos los que estamos en este video escuchándolo, inclusive este servidor, no tenemos un testamento legal que nos pueda poner en orden las cosas materiales que nosotros tenemos para poderlas dirigir a quien van a dedicarse al momento de nuestro descanso. Y es que precisamente la muerte puede sorprendernos en cualquier momento, y es por eso que es muy importante que, como el hombre de esta parábola, nosotros no seamos insensatos, no seamos necios, porque el Señor le preguntó, ¿para quién va a ser lo que has guardado? Y hay muchas veces donde familiares se van a cortes, se van a pleitos, inclusive a la muerte, se cometen asesinatos por obtener las cosas materiales que una persona acumuló mientras estuvo en vida. Y por otro lado, inclusive muchas veces se le quita la vida a sus familiares que son los poseedores de esos bienes. Muchos hijos que le quitan la vida a sus padres por obtener una herencia material, si se dan cuenta de que esta herencia está a nombre de ellos. Así que debemos de tener mucho cuidado también de cómo nosotros administramos nuestros bienes mientras tengamos la capacidad y la facultad física y mental de hacerlo. Como diría un proverbista, una vida vivida al servicio de los demás vale la pena ser vivida. Otro dicho muy popular dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. El hombre de esta parábola solamente vivía pensando en sí mismo, en gratificarse a sí mismo, y no tomó en cuenta ni a Dios, ni a su prójimo, ni a sus semejantes. Así que debemos de entender que debemos de reconocer a Dios, quien es que nos da la capacidad, la fuerza y las facultades para hacer las cosas que tenemos, sean pocas o sean muchas. También debemos de servir a nuestro prójimo, porque la ley de la vida es una ley de servicio. Por eso el Señor Jesucristo enfatizó a sus discípulos que siempre andaban peleando por tener la posición más elevada, más exaltada, y Él dijo: cualquiera de vosotros que quiera ser el mayor entre ustedes tiene que ser vuestro servidor, vuestro siervo. El egoísmo no tiene lugar en el reino de Dios, no tiene lugar en el reino de los cielos. Por consiguiente, nosotros debemos de pensar siempre en beneficiar a nuestros semejantes, a nuestros allegados, a nuestros seres amados. No tenemos que pensar en gratificarnos solamente a nosotros, dejando de lado a Dios y a nuestro prójimo. También es muy importante recalcar que las cosas materiales quedan en este mundo. A veces nosotros nos afanamos, nos quitamos la vida, inclusive ponemos en riesgo nuestra salud, nuestras capacidades físicas o nuestra familia por obtener cosas materiales. Pero cuando nosotros vamos al descanso del sueño de la muerte, nosotros no nos podemos llevar nada. Todo lo que nosotros obtengamos en este mundo materialmente, todo va a quedar acá. Por eso es que el Señor dice en la bienaventuranza del libro de Apocalipsis que bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, porque sus obras les acompañan. No dice las cosas materiales. Todo lo que nosotros tengamos en este mundo materialmente, todo va a quedar acá. Nada nos podemos llevar una vez que nosotros pasamos al descanso de la muerte. Para el caso, hay situaciones en nuestros países de Centroamérica donde hay personas que andan viendo a las personas que entierran, si las entierran con una cadena de oro, con una alhaja de oro, inclusive los dientes de oro. Van en la noche, abren estas tumbas, las sacrílegan y luego roban estas posesiones con las que fueron enterrados los difuntos. Y precisamente es algo vanidad de vanidades, ¿verdad? Porque al momento de la muerte, ninguna persona puede disfrutar de ninguna cosa material.
Y me gustaría compartir un texto bíblico que enfatiza la lección de esta semana en el libro de 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 17, y dice la palabra de Dios: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. A los ricos de este mundo, dice la palabra del Señor, manda a Dios que no sean altivos y que no pongan sus esperanzas en las riquezas. Hay muchas personas que toda su esperanza, toda su confianza se encuentra en una cuenta bancaria, en un negocio fructífero, y como el hombre de la parábola dicen: oh, tengo muchos ahorros para muchos años, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y precisamente el libro de Santiago menciona que cuando nosotros vayamos a hacer algo, podamos decir, si Dios me permite, si Dios me da la vida, como decía mi abuelita Felicita, mamá Licha de cariño, si Dios me da licencia. Ella siempre decía esa palabra: si Dios me da licencia, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Es precisamente lo que el hombre de la parábola de esta lección no mencionó, no se acordó de Dios, y él dijo: yo voy a disfrutar de muchas riquezas por muchos días, pero esa noche llegaban a pedir su vida. Su confianza, su esperanza estaba en las riquezas que él había acumulado. Pero Dios dice en su palabra que nuestra confianza, nuestra esperanza, no las pongamos en las riquezas, porque estas son inciertas. De un momento a otro las podemos perder, ya sea por una enfermedad, ya sea por una catástrofe natural o ya sea por la muerte. Cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Por eso es que nuestra esperanza debe de estar puesta en Dios, quien, dice la Escritura, nos da todas las cosas abundantemente para que disfrutemos de ella. Nosotros podemos disfrutar de un maravilloso atardecer, de una caminata por la playa, de un paisaje de una montaña, de un cielo estrellado, y estas cosas no tienen precio, no se pueden comprar con dinero. Para todo lo demás, como dice un comercial, hay tarjetas de crédito, hay dinero, y pues eso lo podemos hacer a través de nuestro trabajo arduo y diligente. Que nosotros podamos realmente poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios, quien nos da todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Por ejemplo, un tanque de oxígeno, menciona a alguien, que cuesta aproximadamente alrededor de $500 por día. Y nosotros pues tenemos la bendición de respirar a cada momento, disfrutamos de la luz del sol, del agua abundantemente, y estas cosas Dios nos las da gratuitamente para que las disfrutemos y le reconozcamos a Él como el dador de todas las cosas. Otro texto bíblico que encontramos en la lección de esta semana lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 18, y leo la palabra del Señor: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. A veces nos puede pasar a nosotros como el faraón de Egipto, que cuando todo estaba bien, cuando tenía el poder y las riquezas, él decía: ¿quién es Dios para que yo le sirva o le obedezca? Pero cuando venían las plagas y venían las dificultades, él le decía a Moisés: ora por mí para que se vaya esta plaga. Una vez la plaga se iba, él volvía a endurecer su corazón. Y luego pasó una y otra vez hasta que su reino quedó en ruinas y él pues perdió prácticamente el imperio del país más poderoso del mundo por no reconocer a Dios, por no ver al invisible, ¿no? Como lo hizo Moisés, que él se mantuvo como viendo al invisible. A veces nosotros nos puede pasar también como en caso de necesidad solamente tenemos a Dios como un 911, que solamente lo llamamos o nos acordamos de Él cuando tenemos necesidad. Pero cuando todo está bien nos olvidamos de Dios, no lo reconocemos y no nos ponemos en comunión con Él. Esto debe de ser un llamado de atención porque debemos de reconocer a Dios en todo momento, en cualquier lugar. Reconócelo en todos tus caminos, dice el proverbista, y Él enderezará tus veredas. Así que lo importante de todo esto, de esta lección, es que podamos nosotros poner nuestra mirada en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras. El carro, la casa, la carretera, este mundo que lo podemos contemplar es temporal. Pero el mundo venidero, el mundo eterno, ese no lo podemos ver, y ahí debe de estar nuestro enfoque para que nosotros podamos también poder acceder a las mansiones eternas.
La palabra del Señor nos amonesta que nosotros debemos de reconocer a Dios en todos nuestros caminos y Él enderezará tus veredas. La palabra del Señor dice también que nos acordemos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud, antes que vengan los días malos en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. No es en el tiempo de la vejez que nosotros vamos a arreglar nuestras cosas, porque posiblemente no tengamos la facultad de hacerlo y tampoco tenemos la seguridad que vamos a llegar a una vejez certera con nuestras facultades en buen funcionamiento. Pero no seamos tampoco como el faraón de Egipto, que cuando todo anda bien, cuando todo es próspero, no nos acordamos de Dios. Y él pues dijo, ¿quién es Dios para que yo le sirva, para que yo le reconozca, para que yo le obedezca? Pero cuando venían las plagas, él le decía a Moisés, ora por mí para que esta plaga se vaya. Venía Moisés, oraba por el faraón y la plaga se iba. Luego venía otra vez, endurecía su corazón y así sucedía sucesivamente hasta que todo su reino, la nación de Egipto, quedó empobrecida, quedó quebrantada por la dureza del corazón de Faraón. Sucede muchas veces que nosotros podemos tener un corazón duro, que mientras tengamos prosperidad, mientras tengamos una cuenta bancaria fructífera, un negocio fructífero, tendemos a olvidarnos de Dios, como el hombre necio de la parábola del hombre rico. Pero debemos de reconocer de que Dios es quien nos da la facultad de hacer todas las cosas, incluyendo las riquezas, y debemos de ponerlo a Él en primer lugar. No tengamos a Dios como un 911, que solamente lo llamamos cuando la casa se está quemando, cuando tenemos un problema grave. Ahí sí llamamos a Dios mío, ayúdame Dios mío. Pero mientras todo anda bien, como que nos olvidamos de Dios. Mantengamos a Dios siempre presente y en primer lugar en todas las cosas y reconozcámoslos en todo momento, porque la devolución está muy cerca a las puertas de cada uno de nosotros y lo que ha guardado, como dice el Señor, ¿para quién será? Hagamos arreglos necesarios para que cuando la muerte nos sorprenda, todo esté acorde con la voluntad de Dios y para que podamos también reconocer a Dios y a nuestro prójimo en las decisiones que tomemos al final de nuestras vidas. Y precisamente lo que esta lección está enfatizando con el título de la devolución es que más temprano que tarde nos tocará el tiempo en que nosotros devolvamos a Dios lo que le pertenece a Él. El soplo de vida vuelve a Dios porque Él lo dio y el cuerpo vuelve a la tierra porque del polvo fuimos tomados. Y precisamente es muy sabio, es muy aconsejable a la luz de la palabra de Dios que nosotros dejemos arreglados nuestros bienes materiales para que puedan ser distribuidos apropiadamente. Así pues nosotros no dejamos pleito a nadie y pues no dejamos que las personas inclusive terminen quitándose la vida por algo que nosotros pudimos haber arreglado mientras tuvimos nuestras facultades físicas y mentales. Porque una cosa es decir, esto es para ti, esto es para el otro, y si no dejamos un papel legalmente establecido, uno puede entender una cosa, otro puede entender otra cosa, o puede entrar en juego el egoísmo y la avaricia, y por ahí pues empiezan los problemas, las desavenencias, las discordias, y por último familias enteras terminan desquebrajadas, emproblemadas, inclusive quitándose la vida por cosas materiales. En segundo lugar, también nosotros debemos de reconocer a Dios en todas las cosas que hemos adquirido materialmente hablando. Por consiguiente, también en nuestro testamento podemos distribuir parte de nuestras cosas materiales en beneficio a una obra del Señor, en beneficio a los desvalidos, a los menos afortunados, como un lugar de ancianos, como un lugar de huérfanos, como un lugar donde ayuden a los pobres, o nosotros mismos podemos dedicar esos esfuerzos y esos recursos mientras tengamos la capacidad de hacerlo. Algo pues que es muy aconsejable a la luz de la palabra de Dios. Y precisamente eso es lo que nosotros podemos comprender, que es algo sabio, ya que la vida de nosotros es corta, es espuria, y las cosas materiales son pasajeras. Nada de lo que nosotros poseamos podemos llevarnos a la tumba, pero sí las obras de amor y de caridad que hagamos en el nombre del Señor se nos tomarán en cuenta, y esa bienaventuranza será segura para cada hijo de Dios que muere en el Señor, en Cristo Jesús. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Muchas gracias, mis queridos hermanos y amigos, por quedarte hasta el final de este video. Si fue de bendición y de edificación para tu vida, lo puedes compartir a través de tus redes sociales. Si no te has suscrito a este canal, puedes suscribirte, darle un clic a la campanita para que estés al tanto de nuestros contenidos. Recuerda que el canal Verdades Eternas es un canal enfocado en predicar las buenas nuevas de salvación, porque Cristo viene pronto. El que ha de venir vendrá y no tardará. Si nos quieres ayudar para que estos mensajes lleguen a más personas, lo puedes hacer dándole un like a este video, escribiendo en la sección de comentarios, suscribiéndote y compartiendo con otras personas. También te hago una invitación cordial para que nos acompañes al estudio de la próxima semana, y el título de la siguiente semana es ¿Cómo administrar en tiempos difíciles? Que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que Dios tenga de ti misericordia. Que Dios alce a ti su rostro y que Dios ponga en ti paz. Que Dios te bendiga. Nos vemos con la ayuda de Dios la próxima semana.